tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos sucede a todos. Y continuamos con sus preguntas y nos vamos a ir de lleno con las que nos habían quedado porque hay un montón de preguntas. Si usted va viendo este video y dice, ¿preguntas de qué? Es que mes con mes nos apartamos una semana para responder las preguntas del auditorio, donde usted puede hacer la pregunta que usted guste abierta sobre su caso, sobre algo que le gustaría escuchar el punto de vista que damos aquí en este canal, y yo a la mejor de mis posibilidades le voy a intentar dar una respuesta. Así que continuamos con esto. Nos pregunta Alberto, nos dice, ¿qué sucede en la mente de las personas en situación de calle? Conozco muchos que podrían mejorar un poco su vida si trabajaran y prefieren quedarse así. Alberto, es una pregunta muy interesante, muy interesante, porque primero tendríamos que pensar que una persona en situación de calle no la podríamos englobar en que siempre es por lo mismo. Hay personas, dependiendo del país en el que vivamos, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa y en otras partes del mundo, en Asia, acá no es tan común en América Latina, ¿no? Más bien, pero hay personas que si pierden su trabajo y entran en bancarrota, inmediatamente se quedan en la calle, ¿no? No hay así como una red social que los detenga, ¿no? De perderlo todo y que de repente de estar viviendo en una casa con comodidades o con carros, se pierde todo, el banco se lo lleva todo y tenemos que empezar a dormir en la parada del camión, ¿no? Es muy distinta una situación de una persona, por ejemplo, cuando cae una devaluación, ¿no? De la moneda o hay alguna crisis económica y que hay personas que pues estaban pagando las cosas a crédito y se quedan en la calle, ¿no? Son personas que van teniendo una experiencia diferente de haber vivido en la calle, ¿no? Hasta nos vamos a encontrar con personas que tal vez ahorita ya son empresarios exitosos que estuvieron viviendo un tiempo en un refugio o en una calle. Pero, si se fija, no es lo mismo, porque eso es más bien como una crisis, ¿no? Como un momento de trauma, ¿no? Que se pudo superar. Pero nos vamos a encontrar con otras personas que están en situación de calle que realmente lo que vemos es una persona con una enfermedad mental, con una erosión muy importante que ya no se puede integrar pues como podríamos pensarlo, al mundo que todos los demás conocemos, ¿no? Que tener un trabajo resulta ya imposible, que son personas que de repente los vemos, que empiezan, que de todas maneras trabajan, muchos de ellos, ¿no? Que a veces desprestigiamos eso, pero que más bien se dedican a pepenar, ¿no? A reciclar, por ejemplo, cartón, o que se ponen a reciclar metal, ¿no? O lo que usted guste. O hay personas que todavía más al fondo, ¿no? De una situación de precariedad, pues solamente comen de la basura. Yo no podría decir cómo una persona ya adulta, ¿no? Se llega a ese punto, ¿no? De vivir, pues como si estuviéramos en lo silvestre, en lo salvaje, ¿no? O sea, ¿dónde se baña esa persona? ¿Dónde hace sus necesidades físicas? ¿Dónde está su seguridad de salud, ¿no? Y cómo se puede dormir uno a la mitad de la calle, ¿no? Con ese miedo. Y lo que vamos a ver ahí, ¿no? Es más bien esto que tú nos preguntas, que qué pasa en la cabeza de estas personas. Y lo que vemos ahí es que hay un montón de personas que acaban en esa circunstancia porque sufren de una enfermedad bastante grave, ¿no? O de un estado psicótico que se ha empeorado con el tiempo. Y esto es algo que antes, ¿no? Que ahorita, no sé, es como una cosa que teorizo un poco, ¿no? Porque ahora es mucho más común ver personas, al menos acá en mi ciudad, personas que están en esa situación y que antes, pues como que había más sitios en donde podían estar contenidos y seguros, ¿no? Pero que de repente, pues nada más como que agarraron calle y vemos personas que van hablando solas en la calle, ¿no? Que están pegando de gritos o que le gritan groserías a las personas. Y eso es un estado tal cual, ¿no? Es una alteración de la conciencia. Una vez, de repente podríamos pensar, es que están drogados. No, no se necesita estar drogados. Más bien es que también están faltos de sus medicamentos, ¿no? Es una persona que ha empeorado en una cuestión psicótica. Y esto, si se fija, también lo podríamos escalar en que seguramente, porque es algo muy común, ¿no? Y esto es otra cosa que se me hace terrible de las personas, ¿no? En esta situación, que se acaban estigmatizando y que se les empieza a alienar cada vez más y más, sin darnos cuenta de que son personas que son parte de nuestra comunidad, ¿no? Y que deberían de tener una atención,
¿no? Pero tampoco es como para que nosotros nos estemos rasgando las vestiduras. Es algo que tiene que ver con la salud y la seguridad social de nuestro estado y de nuestro país, ¿no? No es posible que haya tanta gente en esa situación. Pero fíjese cómo podemos ver personas que pareciera como que están en un punto intermedio. Seguramente usted tiene a alguien en su colonia que todo el día se la pasa en la calle y que de repente se está contando chistes él solo en algún lugar solo, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero es el hijo de fulanito y es el hijo de fulanita y es una persona pues, que como que vemos muy peculiar, pero que es una persona que tiene una afectación importante en sus capacidades, ¿no? Y que seguramente podríamos diagnosticar también con una psicosis, pero que tiene gente que lo está respaldando. Aún así, eso se puede empeorar y hay gente, justamente como la que nos estás describiendo tú, Alberto, que aunque se les quiera ayudar, ya no quieren, ¿no? Huyen de los refugios. ¿Por qué? Pues porque es una afectación mucho más grave, ¿no? Es algo que lo podríamos entender desde ese lado, ¿no? No es que uno decida hacer ciertas cosas. Es una situación de enfermedad y que si usted tiene a alguien así en casa, póngale mucha atención porque se agrava, ¿no? Y pues es muy triste porque la mayoría de estas personas que vemos circulando son personas que su familia de repente ya no sabe ni dónde están, ¿no? Y que ya también dejaron de buscarlos, pues simplemente por la imposibilidad de poderlos sostener. Entonces, eso es algo que nos podríamos estar topando. Alberto, muy interesante tu pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando? Pero acá lo más importante es eso, no es pensar que es gente floja, ¿no? Así como, ay, es que cómo no mejora su condición. No, es una persona que está sufriendo de una enfermedad y que no puede hacer más y que necesita ayuda, que necesita una estructura que le tolere, que le soporte, que lo empuje y que a veces le ayude a rebotar de regreso, ¿no? Y que se vuelva a integrar a la sociedad. No hay que pensarlos como que son flojos. Es una de las cosas más espantosas que podemos decir de la gente que acaba en esas circunstancias. Vamos a ver, ¿qué más nos están preguntando? Nos dice Laura. Hola José Luis y equipo. Quisiera saber la opinión de un profesional de la salud mental sobre todos estos temas de moda como la pansexualidad, transgéneros, no binarios, etc. ¿Clínicamente sí pasa algo en su mente y cuerpo? ¿O solo son conceptos de moda? Muchas gracias. ¡Ay, Laura! Ya se me hace que estoy viendo las antorchas acá afuera de mi consultorio. Hay que entender que lo que le puedo contestar yo acá es a través de mi experiencia clínica, de mis capacidades como profesionista, ¿no? De la salud, y que no es una cuestión que tenga que ver con una situación de prejuicio, ¿no? De que si esto está bien o esto está mal. Acá la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Es una cuestión de moda? ¿Es una cuestión real? ¿Es algo que pasa en el cuerpo? Porque realmente hay muchas preguntas y creo que nos da para hacer videos específicos de cada circunstancia, ¿no? De cada situación, porque acá nos dijiste pansexuales, transexuales, no binarios. Hay muchas cosas, pero fíjese. Por ahí hay varios videos en los que he hablado un poquito a profundidad de esto, no tanto, ¿no? Sobre la sexualidad, por ejemplo, y sobre la homosexualidad también he hablado en varios videos. Pero todo lo que tiene que ver con nuestro género, o sea, con cómo yo me identifique si soy hombre o si soy mujer, tiene que ver única y absolutamente con mi educación, ¿no? No es algo que uno nazca hombre o nazca mujer. Nosotros nacemos sexuados, ¿no? O sea, yo puedo nacer varón o puedo nacer hembra, ¿no? No hay mucho más allá de eso. De ahí nos podemos poner con una discusión de que si los cromosomas, que si los caracoles tienen 52 variaciones de cromosomas. Es una cuestión, en la función sexual podemos salir hombres o mujeres, ¿no? Por nuestro genital. Y eso es así como lo más básico en lo que nos podríamos distinguir. Que si nos queremos poner exquisitos y pensar en todas las variedades, pero físicamente no es lo que nos está determinando como persona. No es lo que determina nuestra identidad sexual, es lo que le quiero decir. Es algo que aporta y que influye muchísimo, ¿no? Pero nuestra identidad sexual tiene que ver con nuestro desarrollo y con nuestra educación. Esto es algo que se puede como tergiversar y pensar que se nos está haciendo, por ejemplo, homosexuales o que se nos está haciendo transgénero, ¿no? Así como si hubiera una intención dolosa en todo esto, pero no. Pero lo que sí podemos decir abiertamente es que se nos hace, fíjese nada más, heterosexuales. Y también lo demás, ¿no? No a propósito, lo heterosexual sí se nos hace más a propósito, no. Es una cuestión un poquito complicada. Pero hay un deseo por parte de nuestros padres que se va viendo manifestado en nuestro comportamiento y en nuestra identidad sexual, ¿no? Nuestro sexo en sí ayuda a que eso se
digamos, como que se refuerce, ¿no? Si a mí me tratan como niña y yo tengo genitales de niña, se va a reforzar esa idea en mí. Si a mí se me trata o se me quiere o se me desea como niña, pero yo tengo genitales masculinos, eso va a afectar también, ¿no? En cómo yo me voy identificando. Y esto podríamos hacer un debate larguísimo, 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 ¿no? En donde alguien me va a decir que él opina una cosa y otra. Acá, lo que yo le puedo decir, lo que le puedo aportar, es que dentro de esas mismas diferenciaciones en la sexualidad, ¿no? En esas manifestaciones que tenemos, por supuesto que no estamos hablando como de colores sólidos. Por ejemplo, no podemos hablar de alguien que es heterosexual y que no tenga ningún tipo de deseo ni latente homosexual. No, no, eso no pasa. O por ejemplo, de una persona que es homosexual y que no tenga ningún tipo de deseo heterosexual. Al revés, ¿no? No funciona así. Es como un espectro, es como una escala de grises la cuestión de la sexualidad. Es qué tanto estamos de un lado y qué tanto estamos del otro, ¿no? Y por supuesto que se acaba definiendo. Hay un punto, hay como si fuera una frontera. Cuando estamos hablando sobre la cuestión heterosexual y homosexual, si se fijan. Ya de ahí vamos a dar un brinco, ¿no? Y tendríamos que entenderlo en una escala diferente cuando hablamos de la bisexualidad. Porque en la bisexualidad, si se fija, hay una diferencia muy importante que no hay en la heterosexualidad y en la homosexualidad. En estas dos que estamos empezando, hay una elección de objeto, ¿no? Hay una diferenciación entre estos dos. Y hay un objeto de deseo. En la bisexualidad, no. En la bisexualidad no es que se escoja los dos, sino que es una indiferenciación alrededor de esto, ¿no? Alrededor del deseo sexual que se puede transitar de uno a otro, ¿no? Entonces, si se fija, ahí es más bien una cuestión de ambigüedad. Y en esa cuestión de ambigüedad nos vamos a dar cuenta de que pudiéramos englobar un montón de estas nuevas clasificaciones que se están queriendo hacer, ¿no? Por ejemplo, sobre la pansexualidad, que es, pues que yo todo, ¿no? Todo es amor, todo me genera un deseo sexual. Entonces, si se fijan, más bien es esa indiferenciación. Y ahí es en donde podríamos ver que no es necesario hacer todas estas clasificaciones. Digo, hay personas que van buscando tener este nombre, ¿no? Tener como una etiqueta que puedan poner en su licencia de manejo, ¿no? Porque de repente ya resultó ser ofensivo decir con qué genitales nació usted, ¿no? Porque se va hablando que es algo muy profundo en la identidad de las personas y luego nos vamos a dar cuenta de que hay personas que ya están haciendo toda una lucha, ¿no? Para que en el cambio de sexo también se cambien sus pronombres, se puedan cambiar todo, ¿no? Así como si hubiera una transformación. Pero si se fija, nuevamente, ahí estamos hablando de una cuestión de ambigüedad. No hay una cuestión como de elección o de renuncia. Esto es algo, como le digo, muy delicado de hablar. Por eso al principio hice así como mi disclaimer de que es una forma de entenderlo. Y esa es la forma en la que se puede abordar desde este punto de vista psicoanalítico que se lo estoy diciendo, ¿no? En ningún sentido es querer anular, por ejemplo, la experiencia de alguien, ¿no? Podríamos escuchar a alguien que nos dijera, es que yo nací hombre, por ejemplo, ¿no? Nací con genitales masculinos, pero yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre. Entonces, yo, para realizarme como ser humano, debería de modificar mi cuerpo para que empatara con mis ideas, ¿no? Para que me viera yo como una mujer. Y esto, si se fija, tiene que ver con ese conflicto. En algún momento llegamos a describir en otro video sobre el conflicto neurótico y el conflicto psicótico. En cómo en un conflicto psicótico hay un conflicto con la realidad en sí, no, con la realidad interna de lo que está sucediendo, con cómo no cuadra lo que estoy viendo. Por eso es que se habla de definiciones como disforia, ¿no? Como delirio, como todas estas cosas, pero es algo sumamente delicado porque nuevamente fíjese cómo tiene que ver esto con la enfermedad de alguien, ¿no? Y con la identidad de alguien. Entonces, ¿cómo vas a decir que esto que me está sucediendo es una enfermedad? Pues ¿cómo lo voy a decir? Como un profesional de la salud, como alguien que está buscando ayudar, ¿no? No porque te vaya a meter en algún campo, ¿no? Sino porque es mi interés y mi profesión ayudar con tu sufrimiento, ¿no? Y por lo general, para ayudar a las personas no tiene que ver con darles por su lado,
¿no? Sino con entender lo que les está sucediendo. Entonces, ahí podríamos darnos un poquito de cuenta en esto que tú me estabas preguntando, ¿no? Si es una cuestión de moda, no es una cuestión de moda, no. También tiene que ver con ciertos trastornos de la personalidad, pero no es algo que de repente hayamos encontrado el hilo negro, ¿no? No es así como que descubrimos 42 sexos, no, no. En mi opinión, no va por ese lado. También tendríamos que acercarnos con mucho respeto para poder entender qué es lo que está sucediendo con estas personas. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos más preguntitas. Una pregunta complicada, ¿eh? A ver cómo nos van en los comentarios. Yo que les haya entendido cuál es el mensaje que estoy queriendo transmitir. Nos dice Evil, nos dice, ¿por qué me cuesta caer bien a las personas? Últimamente he estado tratando de hacer nuevas amistades, pero me parece imposible. ¿Algún consejo? Evil, pues complicado esto que nos estás preguntando, ¿no? Porque, ¿por qué no le caerás bien a las personas? A las personas en general, ¿qué es lo que no nos cae bien? No nos cae bien que nos quieran acaparar nuestra atención, que nos mientan, que no nos traten con respeto, ¿no? Que nos aburran. Entonces, es algo feo pensar, ¿no? Como que algo en mi persona enfada a los demás, ¿no? Porque siempre nos queremos considerar, pues, maravillosos, ¿no? Así como que los del problema son ellos. Pero se requiere de un nivel de autoconocimiento, ¿no? Decir, igual y estoy aburriendo, ¿no? Igual y en serio sí estoy importunando a la gente, igual y soy demasiado intenso en mis acciones, ¿no? Y esto molesta a los demás. Entonces, ¿qué se podría hacer? Ahí es una cuestión de introspección, ¿no? Y realmente si es algo en lo que te estás encontrando, que estás teniendo problemas, pues no está de más buscar la ayuda de un profesional, ¿no? No por hacer amigos, no directamente por eso, sino porque haya un conocimiento de ti mismo, por ver qué es lo que puede resultar desagradable para estas personas y también entender que hay cosas, por ejemplo el humor, vamos a pensar un poquito en eso. Hay personas que su tipo de humor es muy como que genera fricciones, ¿no? Con las personas que tienen a su alrededor, pero que no es una cosa que uno debería de cambiar, sino más bien deberíamos de cambiar en donde nos estamos moviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tampoco es como que nos vamos a modificar enteramente para caerle bien a los demás, ¿no? No es esa la intención, sino buscar personas afines. Tal vez esa es otra cosa que está sucediendo contigo, que no estás encontrando personas que compartan afinidades contigo, ¿no? Que no les divierta lo mismo que te divierte a ti, pero si no ese es el caso, si dices, no, pues es que son personas que me encuentro en los mismos lugares que a mí me gustan, hay que ver qué es lo que estamos nosotros provocando en los demás, ¿no? Realmente, si nosotros nos mostramos de una manera auténtica a los otros, ¿no? Y con escucha abierta, no nada más por querernos mostrar, es algo que nos va a abrir las puertas a que los demás nos busquen en un primer momento, ¿no? No es, ¿cómo te lo puedo decir? No es porque tengas que modificar o que hacerte una persona diferente, sino más bien hacerte consciente de las cosas en ti que puedan estar generando ese desagrado en los demás y darte cuenta si son cosas que quieres cambiar o son cosas que más bien tendrías que buscar otro sitio en donde sí fueran apreciadas, ¿no? Hay personas, por ejemplo, te puedo dar algunas formas. Hay personas que son apasionadas, por ejemplo, de la literatura, ¿no? Y de repente, por azares del destino, pues nuestros vecinos, los amigos con los que crecimos, pues a nadie le interesa eso, ¿no? Entonces nosotros empezamos a hablar de la novela que estamos leyendo y los otros se nos quedan viendo con una cara así como de, ¿eso qué? ¿No? ¿A quién le importa? ¿A quién le interesa? Y para ti es una cosa interesantísima. Ahí el problema, ¿no? Uno, primero que nada, es que no tengas otra plática que no sean las novelas, ¿no? No es porque te tengas que ir a un club de novelas. Pero fíjate cómo, si es algo tan importante para ti, también tendrías que buscar un espacio en donde eso también se pudiera propiciar, ¿no? Ese tipo de conversaciones. Desde buscar una librería, un club de lectura, ¿no? Entrar a clases, buscar estar en seminarios de lectura, pero pues no lo vas a platicar con alguien en la cena de Navidad porque lo vas a aburrir de muerte, porque es un libro que no ha leído y que no le interesa en lo absoluto y que no tiene la más mínima responsabilidad de hacerte el día haciéndose el interesado por lo que le está pasando. Tiene que haber un ir y venir en esas conversaciones. Entonces, como te digo, en primer lugar, que no haya otro tema de conversación que no sean tus propios intereses, ¿no? Interesarte en los demás. Por eso es que hablaba de esta escucha activa. Si nosotros, en lugar de llegar y atiborrar a las personas con nuestra conversación, preguntamos sobre el otro y tomamos turnos para opinar sobre eso, que puede sonar como muy obvio,
¿no? Pero realmente no lo es, nos va a permitir construir una conversación. Porque tristemente, muchas veces de lo que nos damos cuenta es que aún con personas que están rodeados de amigos, uno podría pensar, uno escucha las conversaciones y son sololoquios, ¿no? Son personas que están hablando con ellas mismas, que no están opinando de nada, simplemente están haciendo ruido, ¿no? Así como los periquitos que están pegando de gritos uno y otro, pero no se está construyendo una conversación. Tiene que haber un turno, tiene que haber la oportunidad de retroalimentar lo que está diciendo el otro y lo que escuchamos, ¿no? Entonces, tal vez por ese lado te pueda dar un poquito de luz por qué te está generando tanto conflicto el estar pues buscando personas nuevas y topándote con ese muro, ¿no? Que es una cosa realmente desesperante. Y ya para terminar, nos dice Carmen, buen día, me gustaría saber por qué conforme avanza la edad, muchos adultos se vuelven muy sensibles o simplemente más sensibles. Gracias de antemano. Sensibles, ¿qué será? ¿Será como temerosos? Porque si es eso, pues es porque sentimos que la muerte está más cerca que antes. O sea, nos vamos a dar cuenta, digo, qué fea mi respuesta. Pero nos vamos a dar cuenta que las personas cuando empiezan a envejecer, les empieza a dar por visitar la iglesia. ¿Se ha fijado que no hay personas así como tan normalmente de 15, 20 años en las iglesias, sino que vemos personas ya en su tercera edad? Pues justamente es porque se está intentando reconciliar, ¿no? Con la propia conciencia, con la culpa con la que se vive y así como buscarle un significado a ese último momento que estamos viendo que se vaticina, ¿no? En nuestra vida. Pero tal vez en eso es en lo que nos estamos fijando, en esa sensibilidad. O sea que también pareciera que nos endurecemos en ciertos aspectos, pero hay otras cosas que nos empiezan a generar ansiedades que antes no estaban, ¿no? Mientras más vamos avanzando en nuestra vida. No es la misma ansiedad que sentimos sobre ciertas cosas, por ejemplo, sobre nuestra apariencia. Fíjese, nada más, esto es algo muy concreto. Nuestra apariencia a nuestros 20 años no es la misma la ansiedad que nos va a despertar que nuestra ansiedad de nuestra apariencia a nuestros 50. Ni siquiera de los 20 a los 40, ¿no? O de los 20 a los 30. ¿Por qué? Porque es muy distinto en lo que nos estamos fijando. Tal vez a los 20 años tendría que ver con ciertos aspectos de nuestra cara, de nuestro físico, qué tan delgados somos, de qué color tenemos el pelo. Pero mientras más va avanzando, ya no es el color del pelo, sino que todavía haya pelo, ¿no? Que no es una cosa de nuestra cara, sino que la cara no se nos caiga. Entonces, si se fija, son cosas que se van haciendo como más fuertes en esto, ¿no? Y que por supuesto nos van despertando sensibilidades que no teníamos antes. Y hay que estar al pendiente de esto, porque si no nos toma en curva, ¿no? Si de repente sentimos como que no va a pasar nada, ¿no? Como que la edad es solamente un número, nos vamos a perder de esto y a veces nos va a brincar como una cobra a la cara esta ansiedad. Eso es lo que va pasando, si lo pensáramos en este sentido, con la sensibilidad mientras más va pasando el tiempo en nuestra vida. Pero bueno, pues por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar el video, espero que haya sido de su agrado, ¿no? Y como mes con mes vamos a seguir teniendo esta dinámica, así que póngale la campanita a su suscripción de nuestro canal para que usted también pueda participar en esto y pueda mandar sus preguntas y tener la oportunidad de que las contestemos acá personalmente. Yo me despido por el día de hoy, soy José Luis Amarripa, hasta pronto.